Bueno, muy buenas noches nuevamente. Qué alegría tenerlos nuevamente, que se den esta oportunidad de aprender, de crecer espiritualmente, como cada miércoles lo hacemos. La familia es uno de los dones más preciosos en cuanto forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarnos en una comunidad de amor, ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar en la vida futura del reino de los cielos. Dios ha querido que los hombres, formando una familia, colaboren con Él en esta tarea. Cuando las familias se forman según la voluntad de Dios, son fuertes, sanas y felices. Hacen posible la promoción humana y espiritual de sus miembros, contribuyendo a la renovación de toda la sociedad y de la misma iglesia. Dios desea que las familias sean felices. Por eso, en su palabra, ofrece pautas a cada uno de sus miembros y explica lo que espera de ellos. Cuando se siguen sus consejos, se obtienen muy buenos resultados. Como dijo Jesús, felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para tener una vida familiar feliz, debemos reconocer que fue Dios quien creó la familia. Jesús mismo dijo que Dios es nuestro Padre, y en efecto, todas las familias de la tierra existen gracias a nuestro Padre Celestial, y por eso Él sabe lo que las hace felices. Dios creó a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, los unió en matrimonio, les dio como hogar un hermoso paraíso terrestre y les mandó que tuvieran hijos. Les dijo, sean fructíferos, háganse muchos y llenen la tierra. Este relato no es meramente un cuento o una leyenda. Jesús mostró que la explicación que da el libro de Génesis sobre el comienzo de la vida familiar es cierta. Ahora tenemos muchos problemas y la vida no es como Dios la ha querido desde el principio, pero aún así es posible que las familias sean felices. Todos podemos poner de nuestra parte para que nuestra familia sea feliz. Para ello debemos imitar a Dios y mostrarnos amor. Pero, ¿cómo vamos a imitar a Dios si ni siquiera lo vemos? Aunque es cierto que no lo vemos, podemos saber cómo actúa, ya que envió a su Hijo primogénito. Este Hijo, Jesucristo, imitó también a su Padre Celestial. Ver y escuchar a Jesús era lo mismo que estar con Dios y escucharlo. Así que todos podemos contribuir para que nuestra vida familiar sea más feliz si nos fijamos en el amor que demostró Jesús y seguimos su ejemplo. Seguramente con respecto de los hijos y la familia en general, muchas enseñanzas y reflexiones nos dejarán nuestros invitados de hoy. Ellos tienen 13 años de casado, hace 10 años pertenecen a los equipos de Nuestra Señora, tienen un hijo, Alejandro, de 17 meses, pertenecen al equipo 129 del sector 3 de la región Colombia Centro. Ella es magíster en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en sistemas de información y gerencia documental de la Universidad de La Salle, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, coordinadora de la Biblioteca Especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Él es doctor en Teología, magíster en Teología y licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor del área de Teología Bíblica de la Facultad de Teología de dicha universidad. Tenemos el gusto de presentarles a Juan Alberto y Marta Jimena Casas Galvez. Para nosotros es un placer tenerlos con nosotros acá, en la región Colombia Noroccidente. Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros y bienvenidos. Bueno, buenas noches. Les queremos agradecer su invitación. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo este encuentro.
Quisiéramos que, continuando esta reflexión inicial, pues seguir en la lógica de oración y que nos pusiéramos en las manos del Señor, que nos hagamos conscientes de su presencia y de la presencia de su Espíritu en medio de nosotros. Hola a todos, un gusto poder compartir con ustedes esta noche y estar juntos en medio de la distancia y de esta situación de pandemia. Queremos compartir la oración de los indios Sioux. Gran Espíritu, cuya voz presiento en los vientos, cuyo aliento da vida al mundo entero, escúchame. Me presento ante tu rostro como uno de tus muchos hijos. Mira, soy pequeño y débil, necesito tu fuerza y tu sabiduría. Hazme sabio para poder reconocer las cosas que tú has enseñado a mi pueblo, las enseñanzas que tú en cada hoja y en cada roca has escondido. Deseo tu fuerza, no para elevarme sobre mis hermanos, sino para poder luchar contra mi mayor enemigo, yo mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta, para que cuando la luz se desvanezca, como se desvanece la puesta de sol, mi espíritu pueda llegar ante ti sin ninguna vergüenza. Amén. Hemos querido titular esta charla de las familias a la familia, rastreando el sueño de Dios sobre la familia desde el mundo de la Biblia. Aquí hemos querido extractar una charla que dimos precisamente hace un año junto con Olga Lu y con Antonio en un congreso sobre familia y educación en la Universidad Javeriana, y esto es un extracto de esa presentación. En ese momento vamos a proceder a compartir pantalla. Les pediríamos el favor que nos confirmen si ya se está viendo la presentación. Entonces, ¿nos podrían confirmar, por favor? Ya está compartiendo pantalla. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, este es el título, como les decíamos hace un momento. La idea es mirar cuál es el sueño de Dios sobre la familia desde el mundo de la Biblia. Y para hacerlo, pues seguimos un plan de presentación. En este momento nos introducimos en la misma. El tema de la familia constituye un motivo narrativo y teológico que atraviesa todo el Antiguo Testamento. En efecto, el libro del Génesis inicia con el bello relato mitológico de un Dios que organiza la casa del mundo para introducir en ella y desde ella a sus habitantes, plantas, peces, aves, animales terrestres y seres humanos, encargando a estos últimos la misión de ejercer dominio sobre todos los seres creados, para cuidarles y protegerles. Este es el sentido del término domesticar. De hecho, tanto en hebreo como en griego, familia y casa son designadas con la misma palabra, bajit, en hebreo y oikos en griego, por lo que será considerado como parte de la familia todo aquello que se encuentre bajo la autoridad y el mismo techo de la casa del Padre, judíos y forasteros, esclavos y libres, animales, plantas y cosas. Así, el Dios que crea con su palabra será como el gran pater familias de la casa del cosmos, mientras que los seres humanos creados a su imagen y para su semejanza tendrán la responsabilidad de ejercer como administradores y protectores de dicho hogar. Asimismo, los últimos versículos del Antiguo Testamento en su versión hebrea, que en nuestras Biblias corresponden a 2 de Crónicas 36:23, culminan con el llamado decreto de Ciro, rey de Persia, quien, habiendo dado por terminado el exilio del pueblo de Judá que está en Babilonia y congregando a sus habitantes sin tierra en la tierra de sus padres, decide reconstruir una casa, el Templo de Jerusalén, que será por algunos siglos más el centro de la vida cultural y celebrativa de quienes se consideran el pequeño resto de la familia de Dios. Así dice el texto de 2 de Crónicas 36:23. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba allá. Por su parte, las últimas palabras de la versión griega del Antiguo Testamento plasman la profecía de Malaquías sobre el regreso del profeta Elías como preámbulo de la llegada del día del Señor, dice el texto. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. De este modo, el Antiguo Testamento, que inició con la organización de una casa familia por parte de Dios, culmina con anuncios referentes a la recuperación de la casa familia, la reconstrucción de la casa familia por parte de Ciro para el caso de la Biblia hebrea y la restauración de las relaciones paterno-filiales para el caso de la versión griega del Antiguo Testamento. De igual manera, el tema de la familia atraviesa el canon del Nuevo Testamento. Dicho canon inicia en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo, con el listado del linaje familiar de Jesús, quien es presentado como auténtico judío en cuanto descendiente de Abraham y auténtico Mesías en cuanto descendiente de David, de manera que su lugar en la genealogía llega a ser entendido como plenitud y apertura salvífica de la historia de una familia, la familia de Israel, con sus luces y sombras. Al otro extremo del canon cristiano, el Apocalipsis culmina con los desposorios del Cordero, con la Nueva Jerusalén, conformando con ello la plenificación del sueño familiar de Dios en el marco de su nueva creación. Por esto es evidente que no nos encontramos con un tema secundario o tangencial de la Biblia, sino que este es su columna vertebral, por lo que amerita un cuidadoso estudio y abordaje, evitando lecturas fragmentarias, anacrónicas o reduccionistas que en lugar de propender a precisar el sueño de Dios para su casa creación, quisieran promover o conservar formas relacionales que si bien fueron efectivas en el pasado, ya no responden ni corresponden a los signos y clamores de nuestros tiempos. Por tal motivo, hemos querido organizar nuestra presentación a través de los siguientes puntos. En primer lugar, expondremos los presupuestos conceptuales que están a la base de nuestro rastreo bíblico sobre la familia. Estos delimitarán el marco teórico y las coordenadas interpretativas de nuestra lectura. En segundo lugar, abordaremos el marco contextual de nuestra reflexión en que nos centraremos en las comprensiones y configuraciones de las diversas familias en el mundo cultural de la Biblia. En tercer lugar, pasaremos al marco textual, en el que retomaremos algunos relatos sobre la familia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y finalmente, como punto de llegada, en el marco teológico, puntualizaremos en torno al sueño o proyecto de Dios sobre la familia. En primer lugar, miremos los presupuestos conceptuales, y dentro de ellos, el primero es un presupuesto antropológico. Sobre esto tenemos que afirmar lo siguiente, que la familia no es propiamente una realidad natural, es una abstracción humana ligada a la cultura y al modo como la cultura significa y resignifica los fenómenos naturales. En este caso, sobresale la investigación de uno de los grandes biblistas del Nuevo Testamento recientemente fallecido, llamado Bruce Malina, quien es pionero también de los estudios desde la antropología cultural en una obra clásica de él que se llama El mundo del Nuevo Testamento. Dice Bruce Malina lo siguiente: la cultura es un sistema de símbolos que se refiere y abarca a personas, cosas y acontecimientos socialmente simbolizados. Simbolizar significa dotar a la gente, a las cosas y a los acontecimientos de significado y valor, haciéndolos de tal modo significativos que todos los miembros de un grupo determinado comparten entre ellos, aprecian y viven de ese significado de algún modo. Por ejemplo, si nos situamos al nivel de la naturaleza, los seres humanos copulan y se reproducen porque los machos de las especies animales fertilizan los óvulos de las hembras de esas especies, dice Bruce Malina. Cuando el óvulo fertilizado madura, la hembra pare sus crías. Lo que hace la cultura
es tomar ese proceso y a los agentes del proceso y dotarlos de significado y valor. El que contribuye con el esperma es interpretado como padre, la que aporta el óvulo como madre y la descendencia como hijos. Estoy seguro, dice Malina, de que no celebras el día de la portadora del óvulo, aunque estés muy interesado científicamente en ello, ni que concibes al que contribuye con el esperma que con frecuencia ronda la portadora del óvulo de tu existencia como el banco de esperma familiar. Más bien te refieres a estos seres como padres, y esta es una interpretación cultural de su función y actividad. Junto con ellos formas una familia, que es una interpretación cultural del grupo que engendra y nutre. Pasamos ahora al presupuesto bíblico. A diferencia de los textos sagrados de otras religiones, para el cristianismo la Biblia no es considerada como un libro revelado, sino inspirado, pues como lo señala el numeral 2 de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, el sujeto y contenido de la revelación es Dios mismo, más que alguna doctrina, libro o mensaje particular. Es decir, que la Biblia no ha caído del cielo como expresión prístina y unívoca de una voluntad divina que debe ser asumida y obedecida sin objeción, sino que se debe tomar en cuenta la participación de la autoría humana con sus contingencias y limitaciones en su largo proceso de redacción. Ello implica que es necesario discernir y diferenciar la perspectiva divina de aquello que el autor humano proyectó de su propio contexto histórico. Y así lo expresa el numeral 12 de la Dei Verbum. Abro comillas, dice: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Conviene que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que entender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Como consecuencia lógica del presupuesto anterior, las comprensiones y descripciones de las diferentes configuraciones familiares que encontramos en la Biblia deben ser leídas desde los marcos culturales e históricos de los distintos autores sagrados, por lo que intentar imponerles de forma simplista, acrítica y anacrónica como modelos o paradigmas para nuestro presente puede ser un síntoma de fundamentalismo. Pasamos ahora al presupuesto teológico. Ya hemos afirmado que el motivo de la familia puede ser considerado como la columna vertebral de toda la Biblia. Sin embargo, por lo que acabamos de precisar, también debemos aseverar categóricamente que no es posible identificar un modelo de familia en la Biblia que pueda ser retomado y reproducido en nuestro contexto sociocultural particular, tan diferente del contexto sociocultural que está en el trasfondo de los escritos bíblicos. Así, por ejemplo, la familia conformada por la pareja expulsada del jardín del Edén, cuyo hijo termina matando a su hermano, no constituye un modelo familiar. Esto lo encontramos en Génesis 3:4. Tampoco la familia constituida por Abraham, el padre de la fe de Israel, puede ser modelo familiar. Recordemos que en 2 ocasiones el patriarca pone en riesgo a su primera esposa Sara, negando su vínculo con ella para salir bien librado de manos del faraón de Egipto y después del rey de Gerar. Que encontramos este relato en Génesis 12, del 10 al 20 y el capítulo 20 en adelante. Además de los hijos que tuvo con la esclava de su esposa Agar, con su esposa Sara, con su segunda esposa Ketura y con sus concubinas, solo reconocerá como descendiente legítimo y heredero a uno, a Isaac, como lo vemos en Génesis 25, del 1 al 6. Tampoco es modélica la familia de Jacob, el prototipo del pueblo de Israel,
pues él engaña a su padre con la complicidad de su madre Rebeca para robar el derecho de la primogenitura a su hermano Esaú, que encontramos en Génesis 27, del 1 al 45, quien como consecuencia le buscará para darle muerte. Jacob engaña también a su suegro Labán para fugarse con sus mujeres Lía y Raquel y con lo que antes era la propiedad del suegro. Encontramos esto en Génesis 31, 42. Después él mismo será engañado por sus propios hijos respecto al destino trágico de su hijo José. Mucho menos es modélica la casa del rey David. La figura mesiánica por excelencia en el Antiguo Testamento no es modelo familiar. De hecho, el rey abusa de la esposa de uno de sus soldados, quien era Urías elitita, y para ocultar el embarazo fruto de tal abuso termina ordenando la muerte de aquel. Así aparece en 2 de Samuel 12. Su hijo Abnón viola a su hermana Tamar, como está en 2 de Samuel 13 del 1 al 22. Y como retaliación, su otro hijo, Absalón, hace asesinar a su hermano, como está en 2 de Samuel 13 del 23 al 38. Mientras que éste, queriendo derrocar a su padre, el rey, termina siendo ejecutado por las tropas de aquel, 2 de Samuel 18 del 9 al 32. Finalmente Salomón, el hijo que llega a heredar la corona de David, llega a perderse y a ocasionar la caída del reino de Israel debido a su afición por las mujeres extranjeras, llegando a tener, según lo dice Primera de Reyes 11 del 1 al 4, 700 esposas y 300 concubinas. Así podríamos continuar por los grandes personajes del Antiguo Testamento para descubrir más sombras que luces. Incluso es cuestionable que la misma Sagrada Familia de Nazaret sea considerada modelo perfecto de familia. Aunque en secreto, José resuelve repudiar a María antes del anuncio del ángel, como lo dice Mateo 1:19. A los 12 años, después de haberse alejado de sus padres para estar entre los maestros del templo, delante de José, Jesús afirma que tiene a Dios por Padre, relativizando su relación filial con José, como lo dice Lucas 2:49. Según Marcos 3 del 20 al 35, los familiares de Jesús no comprenden su misión y van a recogerle porque pensaban que estaba loco. Jesús, por su parte, parece no cumplir el mandamiento de honrar a su padre José, ya que según la costumbre, dicha honra consiste en perpetuar el nombre del padre a través de la continuación de la descendencia, del oficio y de la heredad. Pero estos compromisos Jesús no los lleva a cabo. Además, ante la ausencia del padre, por presunto fallecimiento, Jesús parece desentenderse de su deber al cuidado de su madre por convertirse en predicador itinerante. Así vemos que en la Biblia, aunque no hay un modelo de familia perfecto o ideal, sí encontramos diversas familias a lo largo y ancho del texto, familias con conflictos y problemas, a quienes nosotros hoy en día podríamos calificar como disfuncionales o poco ortodoxas, pero que en medio de tales conflictos, problemas, disfuncionalidades y heterodoxias se abren a la acción amorosa de Dios y le permiten transformarles, mostrando de esa manera que Dios no elige a los mejores o a los perfectos, que por cierto no existen, sino a quienes más le necesitan y buscan en medio y a pesar de su imperfección. Es el caso de la familia de Moisés, el gran legislador de Israel, quien transgrediendo las propias leyes que él recibió en el Sinaí y que prohíben a un hebreo casarse con una mujer no judía, como encontramos en Deuteronomio 7 del 3 al 4, pues su mujer, Séfora, es madianita, termina siendo salvado de la muerte por su propia esposa ante un arrebato de la ira divina, que encontramos en Éxodo 4 del 24 al 26. Es el caso del profeta Oseas también, quien se casa con su mujer prostituida y decide perdonar sus continuas infidelidades para mostrar el amor incondicional de Dios por su pueblo infiel. Es el caso de la familia conformada por dos mujeres, Ruth y Noemí, nuera y suegra, quienes en su viudez deciden permanecer unidas y protegerse mutuamente a pesar del origen extranjero de la nuera. Es el caso de la familia extensa de Tobías, quien decide casarse con Zarra, injuriada por su propia esclava como la causante de la muerte de sus 7 maridos anteriores, que vemos en Tobías 3 del 7 al 10.
Es el caso de las familias monoparentales como la viuda de Sarepta, cuya situación de abandono, fragilidad y pobreza pone en riesgo su vida y la de su hijo, por lo que reciben la ayuda del profeta Elías como retribución a la hospitalidad que le ofrecieron en medio de su penuria y escasez. O como la madre de 7 hijos que los anima a morir de manera noble antes que doblegarse a traicionar su identidad y costumbres. Es el caso de los amantes, que sin ningún vínculo jurídico o religioso constituido, se puede inferir del hecho de que no compartan un techo común y deban encontrarse en medio de la noche, se buscan con ansias de abrazarse, unirse y componer juntos por medio de sus caricias el himno de amor más hermoso y sublime jamás escrito, el Cantar de los Cantares. Ahora bien, el hecho de que no nos sea posible proponer modelos o paradigmas de familia desde el mundo de la Biblia no significa que no podamos discernir desde la Biblia un proyecto o sueño de Dios sobre la familia. Y este será el punto de llegada de este encuentro, de esta charla. Por eso, a continuación, vamos a mirar ahora el marco contextual. ¿Cuáles son las familias en el mundo cultural de la Biblia? Bien, entonces, en los relatos de la Biblia se evidencia que las sociedades y sus relaciones eran jerárquicas, donde primaba el respeto y el culto a las autoridades. Por consiguiente, las virtudes más valoradas eran la lealtad, la obediencia y el respeto. También predominaba la organización patriarcal, en la que los varones eran los responsables de alimentar, proteger y defender a la familia, y a diferencia de nuestra actual sociedad en la que predomina la individualidad y la realización personal, antiguamente imperaba una visión social. Los vínculos familiares se imponían sobre el individuo y la sociedad sobre la familia. De hecho, la familia mediterránea tradicional tenía una estructura que se llama agnática. Eso significa que la descendencia se trazaba a través de los varones. Los varones constituían la cadena de transmisión que garantizaba su continuidad y en esa continuidad era clave la relación entre el padre y el hijo, porque a través de ella se transmitían los bienes materiales como las propiedades y los inmateriales como el honor. Por ello, la principal obligación del hijo hacia su padre era honrarlo, específicamente a través de las siguientes acciones: respetarlo como a persona de más edad, escucharlo como a maestro, corresponderlo como a benefactor, obedecerlo como a gobernante y temerlo como a señor. La justificación y motivación para el cumplimiento de esas obligaciones era que los hijos debían devolver a sus padres lo que éstos habían hecho por ellos en su niñez, especialmente en la época de la vejez, cuando los padres no podían valerse por sí mismos. Además, el hijo estaba destinado a suceder a su padre al frente de la casa y a esforzarse por imitar sus cualidades y virtudes. Es así como las personas tenían su posición en la sociedad por la relación con sus padres, por el lugar de su nacimiento, por el honor de su esposo para el caso de las mujeres o por su vinculación con alguna asociación o religión. De ahí se desprende que la lealtad a la familia y la obediencia a las autoridades fueran virtudes fundamentales y la solidaridad y el honor valores supremos para la convivencia. De esa manera se vivía en función del pueblo y la forma como estaban organizadas las aldeas e incluso las ciudades hacía que la vida fuera en comunidad, más pública que privada, y por eso eran tan importantes los códigos de conducta. Las situaciones particulares de un miembro de la comunidad, bien fuera alegrías o desgracias, lo eran a su vez situaciones del grupo con el que convivían, lo que acentuaba el sentido de comunidad y solidaridad, tal como lo hizo Jesús con su predicación, que fue en términos colectivos y sociales, en la que su idea de sociedad se basaba en su idea de familia, en la que padre solo hay uno y este es a su vez compasivo, amoroso e inclusivo. Es decir, no excluye a nadie y los que forman parte de la familia son hermanos y hermanas y se deben comportar como tales. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el padre a quien imita Jesús no posee los rasgos patriarcales que hemos descrito. No es un padre humano, sino un padre del cielo.
que promueve la reintegración de los marginados y cuestiona los valores centrales de una sociedad que se basa en el honor, la familia cerrada, el poder y la riqueza. En este contexto, la familia a la que hacen referencia los relatos de la Biblia era la unidad social básica en la que se afirmaba la identidad y pertenencia a la comunidad. Era el principal grupo de pertenencia y por esta razón, cuando se quería conocer realmente a alguien, era imprescindible conocer a su familia. Un ejemplo de ello son las biografías antiguas que se caracterizan por comenzar con información sobre los antepasados y la familia del protagonista. La estructura de la familia era un reflejo pequeño de lo que era la sociedad en gran. Estaba regida por dos dimensiones, el patriarcalismo y la gerontocracia. En otras palabras, familias en las que los varones, especialmente los ancianos, eran la voz principal y sujetos de control y de regulación. Y llama la atención el papel de la mujer en el contexto bíblico. Ella no tenía valor propio y solo se le reconocía de acuerdo con la relación con su padre, su marido y sus hijos. Su función era casi que exclusivamente procreadora y por eso la virginidad y la viudez eran condiciones que para la época la podían hacer prescindible. En tal sentido, era su deber mantener el honor de su marido y no causarle vergüenza. Como afirma Arens, un estudioso teólogo de los relatos bíblicos, la esposa es posesión del marido. Por eso la importancia de la virginidad de la mujer. Esto lo decía él en sus escritos y no ha sido poseída por nadie antes. Esta última situación era muy importante para la época. Con todos estos elementos anteriores, el significado del matrimonio en el contexto bíblico, más que la unión de dos individuos, como suele entenderse hoy en día, era fundamentalmente un contrato entre dos familias para la conveniencia de ambas, en la que la mujer supervisaba el manejo de la casa, la labor de los siervos y la educación de los hijos, y el varón protegía a su familia y le proporcionaba comodidades y sustento para el hogar. En este sentido, el divorcio para la época significaba la ruptura de los lazos que unían a ambas familias y los motivos indiscutibles para esta ruptura eran la infertilidad, considerada una maldición, el abandono material de la casa, el descuido emocional y la infidelidad que afectaba fundamentalmente el honor y la pureza del linaje. Demos un paso más y vamos a mirar el marco textual o literario. Y vamos a retomar aquí dos relatos particulares sobre familias, principalmente en el Antiguo Testamento. En primer lugar, miremos el libro del Génesis, el primer libro del canon. Y lo que vamos a encontrar aquí es un relato de la búsqueda de reconciliación entre los hermanos. Lo que encontramos en el Génesis, después de los relatos de la creación de la casa común y la liberación de la pareja del jardín paradisíaco, es que el conflicto irrumpe en la historia por medio de las tensiones entre dos hermanos y el asesinato de uno por parte del otro. De hecho, Caín y Abel representan la historia de la familia humana en su totalidad. Una historia concebida en perspectiva masculina y centrada en dos hermanos varones, ambos definidos por la madre que los ha engendrado. Además de sugerir que el mayor enemigo del hombre puede ser su propio hermano, el relato muestra que todo homicidio es en realidad un fratricidio, que toda búsqueda del propio beneficio por medio de la eliminación real o simbólica del otro es en realidad un suicidio, porque todo lo que se hace a favor o en contra del otro, se hace a favor o en contra de uno mismo. Frente a la pregunta divina, ¿dónde está tu hermano Abel?, la respuesta de Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano?, representa el punto más álgido de la violencia fratricida, es decir, la indiferencia, el desentendimiento sobre la suerte del otro, la postura según la cual cada quien hace con su vida lo que quiera y lo que le suceda es solo su problema. Con Abel, la sangre violentamente derramada de las víctimas de la historia está clamando al cielo por justicia. Por eso, a partir de Caín y Abel,
El relato del Génesis y el resto de la historia de la familia humana se desarrollará como la búsqueda de restauración de la fraternidad destruida y aniquilada. Más adelante, la historia del pueblo de Israel se encuentra representada simbólicamente por la relación entre los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, quienes desde el vientre materno se golpean entre sí. En Génesis 25, del 21 al 23, encontramos: Isaac suplicó al Señor en favor de su mujer, pues era estéril, y el Señor le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. El Señor le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. De este modo, la lucha de los hijos en el seno materno presagia la hostilidad de los pueblos hermanos, los edomitas, que son la descendencia de Esaú, y los israelitas, que son los descendientes de Jacob. A su madurez, el engaño de Jacob hacia su padre Isaac, al robarle la bendición y los derechos de primogenitura a su hermano Esaú, desatará la resolución de Esaú de matar a su hermano, lo que ocasionará que Jacob tenga que salir huyendo. Dice Génesis 27:41, Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y se dijo Esaú: se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Mucho más adelante en el relato, Jacob tiene la iniciativa de reencontrarse con su hermano Esaú, pero para que se puedan reunir debe haber un momento de conversión. No obstante, quien se debe convertir no es el malo de la película, Esaú, sino Jacob. En el camino hay un momento de lucha en la oscuridad, donde Jacob está solo y de repente aparece alguien con quien pelea. Como toda la vida de Jacob fue pelea con el otro, incluso el otro siendo su hermano. De repente la pelea se detiene, pero a diferencia del campo de pelea entre Caín y Abel, se constata que aquí no hay vencidos ni vencedores, no hay cadáveres, ni muertos, ni cuerpos torturados. Al final, ese campo de batalla donde se consideraba al otro como enemigo, se convierte en fuente de bendición. Allí Jacob se transforma, recibe un nombre nuevo, Israel. Termina cojeando porque el encuentro con el otro sí deja su herida, y al rayar el alba sujeta a su oponente y le dice: yo no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Encontramos esto en Génesis 32:27. Tal encuentro será tan determinante que Jacob termina relacionando a su antiguo enemigo con Dios. Y dice en Génesis 32:31, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. Así, transformado, Jacob prosigue su camino al encuentro de su hermano. Esaú, el ofendido y victimizado por los engaños de su hermano, le perdona. Así la narración concluye con los mismos términos del relato del Padre Misericordioso de Lucas, en Génesis 33:4. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. En los últimos capítulos del Génesis tiene lugar la historia de José, el hijo de la ancianidad de Jacob. Engreído por sus sueños y consentido por su padre, se gana la envidia y aborrecimiento de sus hermanos. Cuando su padre le envía a traerle noticias sobre sus hermanos, tiene lugar un diálogo con un desconocido que será el resumen de su vida. Dice Génesis 37 del 15 al 16. Se encontró con el hombre mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué buscas? Y José le respondió: estoy buscando a mis hermanos. En adelante, la historia de José será la historia de la búsqueda de sus hermanos, de la restauración de las relaciones rotas, de la reconciliación familiar y de la construcción de la fraternidad. Pasamos ahora a ser familia con los sin familia. En la legislación de la Torá y en la posterior predicación profética es posible descubrir un proyecto familiar de Dios que va más allá de las relaciones patriarcales, consanguíneas,
étnicas y esencialmente desiguales de la cultura israelita y los demás pueblos circundantes. Una opción por los que no tienen familia, es decir, los que no forman parte de una vedab, que significa casa del padre, y donde encontramos a huérfanos, viudas, extranjeros y otros. Aquellos que carecen de protección legal o social, condición que los lleva a ser considerados como excluidos de cualquier estirpe o mishpahat. En efecto, Dios mismo se define como el que hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al inmigrante, dándole pan y vestido. Así aparece repetidas ocasiones en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 10, 18, 14, 29, 24 del 17 al 21, 26 del 12 al 13. Y es un Dios también que maldice a quien defraude de sus derechos al inmigrante, al huérfano o a la viuda, como está en Deuteronomio 27, 19. Como consecuencia, los profetas, defensores y garantes del cumplimiento de la ley que está en el Pentateuco, propenderán por una espiritualidad cuyo culto auténtico se centra en la protección de los más vulnerables y vulnerados. Así lo dice Jeremías en el capítulo 7, versículos 4 al 7. Dice, no se fíen en palabras engañosas diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, porque si mejoran realmente su conducta y obras, si realmente hacen justicia mutua y no oprimen al inmigrante, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, entonces yo me quedaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde siempre hasta siempre. Al referirse al ayuno que agrada al Señor, Isaías clama, ¿no será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá. Así, en la familia que Dios sueña con su pueblo, hay una atención hacia los pobres y necesitados como respuesta a una sociedad desigual, hacia las viudas y los huérfanos como respuesta a una sociedad patriarcal, hacia los migrantes como respuesta a una sociedad tribal. Es una casa para los sin casa, protección para los desprotegidos, alimento para los hambrientos, amor incondicional para los no queridos. Y pasamos, por último, al marco teológico, el sueño de Dios sobre la familia desde el mundo teológico de la Biblia. El recorrido realizado por el mundo de la Biblia nos permite reconocer que los autores sagrados, cuando pensaron en el principio y fundamento de la identidad del pueblo de Israel, no pusieron un estado ni un templo, una ciudad, un mercado, ni Babel ni Jerusalén, ni siquiera el judaísmo, sino simplemente una familia, un hombre y una mujer. Así, en la base de la vida no hay una genealogía de dioses, sino una pareja que se atrae y engendra, expandiéndose en grupos de familias. Entendida así y leída en clave de familia, la Biblia aparece ante nosotros como un gran camino y proyecto, promesa de humanidad que deleita y aprovecha, haciendo que podamos avanzar con personajes sorprendentes, hombres y mujeres que nos enriquecen e impulsan a vivir de formas nuevas y más hondas. En una familia que llegara a ser entendida como espacio de revelación de Dios y de despliegue de la vida humana. No obstante, esta propuesta no consiste en mantener sin más la pura tradición, es decir, mantener lo que ya hay, ni en buscar sin más lo nuevo, sino en desarrollar la promesa del reinado de Dios que se identifica con el despliegue de la vida humana desde los más pobres, carentes de auténtica familia. Jesús mismo se hizo familia con los sin familia, los pobres, los enfermos y expulsados sociales, y espera que quienes nos consideramos sus seguidores continuemos su proyecto de familia. En ese sentido, Dios no se contenta con dar al hombre una familia natural y una morada natural,
quiere introducirlo en su propia casa, no solo como servidor, sino a título de hijo. Por ello, Dios nos ha dado la tarea de hacer y hacernos familia. Pero la verdadera familia no nace de la carne y la sangre, y así lo encontramos en Juan 1, del 11 al 12, sino de la fe compartida. Es así que la esencia de una familia no es la identidad biológica, que incluso hoy podría demostrarse por el ADN, sino el hecho de creer en común, de confiar unos en otros, de abrirnos a la acogida fraterna y sororal, es decir, entre hermanos y hermanas, de quienes son o piensan distinto. Entendida así, la familia no es un asunto privado de parejas o grupos con niños, mientras que los problemas serios los resuelvan otros, economistas, financieros o políticos, jefes militares o productores de opinión. Es totalmente al contrario. Siendo en un sentido una entidad íntima y privada, la familia es la matriz del mayor cambio social que puede y debe realizarse todavía. La revolución que esperamos no será simplemente política y social, sino que ha de empezar por la familia, centrándose en ella para tomar impulso y desarrollo. Ciertamente, la promoción y defensa que ciertos movimientos eclesiales realizan del matrimonio, la familia, la espiritualidad conyugal y familiar resultan muy importantes y necesarios, pero es preciso reconocer que desde la perspectiva de Jesús esto resulta insuficiente y no puede ser entendido como el punto de llegada o finalidad última para la vida de sus seguidores, so pena de caer en lo que el teólogo alemán Jean-Baptiste Metz denunciaba como una privatización de la fe, que era centrada en prácticas espirituales, individuales e intimistas, reducidas a las cuatro paredes de la casa privada y desvinculadas del amplio horizonte de la casa común, sin ninguna repercusión social o política. La apuesta por el Evangelio de Jesús requiere ir más allá de las fronteras del círculo familiar, establecido solamente por vínculos de consanguinidad o afinidad emotiva o ideológica, para abrirse a la construcción de la fraternidad humana en que el vínculo relacional está determinado por la resolución de poner por obra las palabras de Jesús y hacer la voluntad del Padre, teniendo una consideración y cuidado especial por los más débiles, vulnerables y excluidos de la sociedad. Bien, de esta forma damos por finalizada nuestra intervención. Muchas gracias por la atención, por estar con nosotros y poderles compartir este relato que, como Juan les comentaba al inicio de la charla, pues fue la base de una presentación que tuvimos hace un año y que pues hemos ido depurando teniendo en cuenta pues algunas sugerencias que nos hicieron, y cada vez que la leemos, cada vez que la trabajamos, aprendemos nuevas cosas, nos dejan nuevas enseñanzas, nuevas reflexiones que esperamos también susciten en ustedes este tipo de acciones, actitudes, y podamos entre todos pues seguir hablando de familia. Si queremos afirmar a partir de este itinerario que hemos propuesto, que el sueño de Dios sobre la familia no consiste simplemente en la confirmación de lo que tradicionalmente pensamos, de la búsqueda de unas relaciones unidas simplemente desde el aspecto biológico. Esto es un elemento que lo tienen incluso no solo las familias cristianas, ¿sí? En otras culturas, en otras confesiones, pues también tenemos esta dimensión. Pero lo original y lo grandioso del Evangelio, y que encontramos ya desde la tradición profética del Antiguo Testamento, es la apuesta por una familia mucho más amplia, que acoja principalmente a aquellos que están sin familia, aquellos que no tienen techo, las viudas, los huérfanos, los migrantes, los más desprotegidos y vulnerables. Ellos son la familia por la que el mismo Jesús va a apostar más adelante, y es lo que encontramos en el anuncio del reino de Dios en el Evangelio mismo, ¿sí? La búsqueda por los más desprotegidos. Ellos son la auténtica familia. De verdad, muchas gracias por su invitación, por su atención, y pues abrimos ahora los micrófonos para charlar sobre inquietudes, comentarios que ustedes puedan hacer.
Bueno, muchas gracias a Juan y a Marta Jimena. Excelente presentación. La verdad que nos muestra como una visión más amplia de lo que es la familia y de lo que es verdaderamente la propuesta de Dios y lo que Jesús vino a enseñarnos. Para mí es nuevo y es grandioso, de verdad, poder ver en el necesitado, en los pobres, en los migrantes, en las viudas, eh, verlos como mi familia y poder servirles, servir como mi familia y ver a Dios en ellos. Hermoso, bueno, abrimos los micrófonos para quien quiera hacer preguntas, van levantando la manito. Voy a decir. Olga Lu. Claro. Gracias, gracias. Lo que nos suscita todo este relato y este recorrido bíblico y que uno pudiera asumir que las familias eran perfectas y resulta que hay conflictos, hay problemas, hay desviaciones, una cantidad de irregularidades que lo dejan a uno a veces un poco sorprendido, peleas, ¿no es cierto?, envidias, bueno, lo que vivimos hoy en día. Pero según todo ese relato bíblico, el Señor, ¿qué esperará de las familias actuales hoy en día? Cuando vemos que hay, pues en nuestras juventudes, tantas dificultades de drogadicción, de desviación, no hay mucha conciencia ni siquiera de si se es hombre, si se es mujer, hay tanto vandalismo, o sea, estamos fallando mucho como padres en la educación, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir al respecto? No sé si tú. Pienso que es un reto lo que espera Dios de las familias. Reto para los que somos padres, reto para los que somos hijos, porque pienso que espera lo mismo hoy día de lo que esperaba de esas familias disfuncionales que nosotros hablamos en el texto, donde se ven asesinatos, envidias, mentiras, un montón de cosas. Y en últimas, lo que pues creo yo que Dios está pidiéndonos y el reto es precisamente continuar, seguir, luchar, mantener la fe, mantener esa visión de comunidad, mantener los principios, mantener esos preceptos del Padre, que a veces pues se nos olvidan, ¿sí? Uno solamente entiende a los padres cuando uno es padre. Entonces, pues pienso que no hay mucha diferencia entre hace siglos a lo que estamos viviendo hoy día. Espera que no nos apartemos de él, espera que tratemos de guiar a nuestros hijos por el camino que se supone es correcto, que puede variar incluso entre culturas, porque eso también puede generar muchos comentarios. Para una cultura, una forma de educación puede ser muy correcta, pero para otra no. Y digamos lo que tú mencionabas ahorita sobre que no hay el sentido que no hay identidad de género, es precisamente también entender que podemos estar juntos en medio de la diferencia, aceptarnos siendo diferentes. El inmigrante, la viuda, el pobre, el huérfano, es diferente. Y precisamente cuando lo acogemos como mi hermano, cuando lo hago parte de mi familia, creo que es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, porque eso fue lo que Él hizo en su época, ¿no? Acoger a todos esos que Él no quería, que los demás no querían. Entonces, la historia pienso que se repite con tecnologías hoy día donde podemos compartir muchas cosas, pero
sigue siendo la misma, seguimos siendo seres humanos imperfectos, porque Él está justamente pues buscando a aquellos que tenemos muchos errores. Y creo también que Él quiere que nosotros no caigamos en la tentación de creer que estamos haciendo las cosas muy bien, sino que por el contrario nos estemos preguntando todos los días cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo ser un mejor miembro de mi familia, que no es solamente la consanguínea, como Juan mencionó, sino miembro de la familia en la sociedad, en la ciudad, en el transporte público, como ciudadano que paga sus impuestos, el que respeta al otro en la cotidianidad, siendo muy crítico políticamente, o sea, siendo una persona que piensa en favor no solamente de sí, sino de los otros, de mis hermanos en comunidad. Yo creo que aquí entra en juego lo que nosotros estamos entendiendo por católico, ¿sí? Y que pues impregna todo nuestro ser desde nuestra confesión. La palabra católico, recordemos que viene del griego, está formada por dos raíces, la raíz kat y holos, que implica precisamente la universalidad desde lo diverso, desde lo diferente. ¿Sí? A veces pensamos que lo católico es que todos tenemos que pensar de la misma manera y confundimos la universalidad con uniformidad, ¿sí? Y lo católicos es precisamente esta convicción de que la presencia del Espíritu en cada persona lo lleva a tener un aporte o un carisma diferente, un modo de ser diferente, pero desde su diferencia, pues aporta la construcción del cuerpo de Cristo, como lo plantea San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 11 al 12, toda esta reflexión sobre la presencia del Espíritu en la comunidad. Y lo que se está entendiendo aquí es que la comunidad en sí misma es una familia y está llamada a seguir creciendo como la familia en la medida en la que también es inclusiva, ¿sí? En la medida en la que se abre también a estas realidades y ejerce misericordia. ¿Sí? Tú mencionabas estas realidades que están aquí, por ejemplo, desde la propuesta de Lucas, uno ve en el capítulo 10 de Lucas, en el relato del buen samaritano, frente al que está sufriendo un problema. Tú mencionabas el drogadicto, etcétera, el que está pasando por una situación difícil. Pues que aquí está llamada la comunidad cristiana, en primer lugar, a bajarse de la cabalgadura, a bajarse de las propias comodidades, de la zona de confort, a ver la situación, sentir compasión, como Cristo siente compasión de nosotros, y acercarnos al que está herido en el camino para vendarlo, para curarlo y para conducirlo al lugar donde puede ser atendido realmente. Es el hecho de reconocer, no que yo estoy salvando a la otra persona, porque a veces tenemos esa idea. Yo lo llamo a eso el complejo del Mesías, el creernos Superman segunda parte, ¿sí? Y entonces que yo soy el que salvo. Yo tengo la convicción de que en el relato del samaritano, el que salva realmente no es el samaritano, es el herido el que está salvando al samaritano, porque lo está haciendo salir de sí mismo para volcarse en atención misericordiosa hacia el otro. Y al hacer eso, el herido está salvando a la persona. Entonces yo creo que es precisamente quien está sufriendo, quien está pasando por alguna situación, cuando nos hace conscientes de esa realidad y nos hace volcarnos misericordiosamente hacia Él, es Él el que nos salva, es Él el que nos transforma. En realidad nosotros no somos los que hacemos algo, es el otro, es Dios a través del otro y del más necesitado, del más vulnerable, el que nos está salvando. Y nos salva cuando lo empezamos a entender también como parte de nuestra propia familia, como parte de nuestra realidad. Aquí, bien. Por la de la mano. Bueno, pues luego de agradecerles mucho a Juan Alberto y a Marta Jimena, me deja inquieto una percepción que tuve, no sé si fue que la percibí equivocadamente, pero entendí que de pronto Juan Alberto decía que tal vez cuando estamos propugnando por los matrimonios católicos
amparados obviamente en el aspecto sacramental, el matrimonio como sacramento, de pronto íbamos en contravía de lo que Jesús mismo nos estaba proponiendo. Entonces, quisiera que pronto nos ayudaras un poquito para mirar cómo, porque según entiendo ese era el pensamiento de nuestro fundador, el padre Caffarel, luchar contra el maltusianismo y contra las personas que no miraban el matrimonio como un acto de sacramento para estar en conformidad con la voluntad de Dios. Pues te agradecería mucho si me ayudas con ese punto. Luis Alberto, muy interesante tu pregunta. Leo nuevamente la afirmación porque hay que hacer la precisión. Mira, la afirmación es: la promoción y defensa que ciertos movimientos eclesiales realizan del matrimonio, la familia, la espiritualidad conyugal y familiar resultan muy importantes y necesarios. Es decir, no se ha dicho que no, son muy importantes y necesarios, no innecesarios, sino que son necesarios. Pero hay que reconocer, continúa la frase, que desde la perspectiva de Jesús esto resulta insuficiente, ¿sí? Es decir, por supuesto que hay que buscar el crecimiento de la vida espiritual, de los matrimonios, de la conyugalidad, etcétera. Pero desde el Evangelio todavía no se ha dado el paso. Eso lo pueden hacer otros movimientos también, etcétera. Pero desde el Evangelio hay que dar el paso no solamente a buscar el crecimiento de la pareja, sino también a integrar la gran familia a la que busca el reino de Dios, es decir, salir de incluso las cuatro paredes del hogar para volcarnos en servicio a otros. Eso no se puede desconocer, porque si no nos quedaríamos es mirándonos el ombligo, lo que se llamaría como espiritualidades intimistas, y no se vería reflejada esa espiritualidad que se está buscando entre la pareja, reflejada precisamente en el servicio a los demás que pueden estar incluso fuera del hogar mismo, ¿sí? Es decir, no basta simplemente con la búsqueda de la espiritualidad conyugal. Esa búsqueda debe repercutir, y ahí es donde se ven los frutos. El Evangelio mismo lo va a decir: por sus frutos se conoce al árbol. Y la espiritualidad, en cuanto a arraigo a Jesucristo, que es palabra de vida, pues va a mostrar los frutos precisamente en la vida y vida en abundancia que se puede dar en el servicio a los demás, cuando nos miramos y nos quedamos solo aquí, consciente o inconscientemente, corremos el riesgo de terminar siendo una secta. Es decir, el grupo de los privilegiados que solo buscan para sí, pero es necesario salir también en servicio a otros. Y creo que eso el padre Henri Caffarel también hace referencia, ¿sí? Precisamente a la dimensión apostólica y misional de los equipos de Nuestra Señora, ¿sí? Es una misión que se nutre de la vivencia de la espiritualidad conyugal, pero que se repercute en la sociedad. Si la fe no tiene esa dimensión social, pues no tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio, lo que encontramos en Jesús es precisamente una apuesta por una reconfiguración del modo como nos tratamos socialmente. Pero mira que en ningún momento se ha dicho que la búsqueda de la espiritualidad, que no tiene que ver con la propuesta de la Biblia, no, ni con la sacramentalidad, no, eso no es. Aquí lo que estamos mirando es precisamente, de hecho la misma palabra sacramento tiene su raíz en la misma realidad del signo, ¿sí? Y un signo no es simplemente algo que evoca una dimensión intimista. Signo es una realidad que se visibiliza y se transparenta precisamente por la presencia de Dios, en este caso de la realidad sacramental, en la vida y en el servicio a los otros. Vi que ahorita Antonio estaba pidiendo la palabra. Exactamente, don Antonio, tiene la palabra. Don Antonio, por favor, abrir el micrófono. Pero como no avisan. ¿Ahora sí? Sí, señor. No, que me parece muy interesante el concepto de familia más amplio como la iglesia, como el concepto de lo común que tenemos todos, que es la creencia
en Jesús. Sin embargo, no es fácil lograr que la gente asuma ese concepto. Y sí es fácil, por ejemplo, en los equipos. En los equipos nos sentimos familia. Y yo creo que eso es una labor hermosa que ha hecho el movimiento, porque hoy en día con todos los integrantes del movimiento uno se siente que es como una gran familia. Entonces, yo creo que se puede entender también el concepto de familia de familias, en la medida que se refuercen las familias individuales y esas familias individuales pertenezcan a una familia un poco más amplia, que puede ser un movimiento o su parroquia o lo que sea, y esa parroquia o esa familia integre la iglesia. Entonces pues nos vamos tomando mejor conciencia de ese concepto más universal de lo que es la familia. Me parece muy interesante. Sí. Sin embargo, mira que incluso perspectiva seguirían por la relación esponsal, matrimonial, etcétera, y consanguínea, porque es familia en todo el sentido de la palabra. Pero mira la apuesta, por ejemplo, de la tradición profética: la viuda, el huérfano que ha perdido la relación consanguínea con el padre, ¿sí? El inmigrante, el que llega solo, ¿sí? El que no tiene familia, es decir, integrar incluso al que está desvinculado totalmente. Ese es un reto importantísimo, el que ha quedado excluido de alguna manera, e incluso más allá de la creencia. Es decir, la iglesia es modelo de familias y familia de familias. Esa idea que acabas de decir me parece muy interesante, pero incluso con quien no cree, incluso con quien piensa más allá del ámbito y quien está más allá del ámbito eclesial, porque volviendo a los relatos del Génesis, es la familia humana la que está en juego, es entender la humanidad misma como familia. El hecho de reconocer que si el otro está pasando por una situación difícil, yo no puedo decir como Caín, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Sí? Es la indiferencia total. No, aquí es que el otro, independientemente de lo que crea o no crea, por lo que está pasando, eso me duele a mí y es también mi problema. Y lo que le pasa a él me pasa a mí, y lo que sufre él lo sufro yo. Vuelvo al relato del samaritano. El samaritano no tiene la misma fe del judío, ¿sí? No comparten la misma fe. Incluso entre ellos, culturalmente son considerados enemigos. Yo no tengo que ver con él. Pero se rompen aquí esas fronteras, esos imaginarios de enemistad, y es al encuentro del otro, no porque piense como yo o crea como yo, sino porque es un ser humano que está sufriendo. Y esa es una lógica de familia bellísima, ¿sí? El otro, aunque yo no lo conozca o que sea la primera vez que lo veo, es mi hermano, y uno por el hermano da la vida. Se puede pelear, pero hay de que alguien se meta con él, ¿sí? Es el hecho de reconocer la realidad de que me duele el otro, y la misericordia tiene que ver con eso, ¿sí? Muy interesante. Bueno, muchas gracias por la maravillosa explicación. Aquí Liliana Arredondo nos escribe: la familia no es solo la de sangre, sino la gran familia en la fe que Él quiere que seamos en este mundo, donde nos amemos los unos a los otros, y el amor es la virtud más grande que nos dejó. Y entonces dicen también aquí, nos dicen, Formadores Superregión. Un enfoque muy interesante, y debemos entender que la comunidad es una gran familia. Dicen, Mabel Acosta nos dice: muy maravilloso y profundo recorrido bíblico. Y también nos dice que si le pueden compartir el documento. No, nosotros aquí también con Ingrid pues nos preguntábamos, y al principio cuando comenzaron a hablar del Génesis sobre las familias, y nos preguntábamos si en algún momento la familia que nosotros muchas veces vemos como la perfecta o la ideal era la donde estuvo pues Jesús, José y María, donde ellos estaban ahí conformados, porque siempre la tenemos como modelo.
y nunca le veíamos como algo de imperfección en ella, ¿cierto? Entonces nos cuestionamos también nosotros cuando decía que Jesús repudió pero en silencio, José, perdón, y posteriormente cuando van y buscan a Jesús en el templo y él les dice que está ocupándose las cosas del Padre, también cuando fallece José, que según la tradición pues Jesús debería tomar, digamos, las riendas de su familia junto con María, pero él decide ir a la misión en la que él vino. Entonces nosotros nos decíamos, bueno, entonces sí, las familias desde un principio pues no han sido tan perfectas, y como creíamos que si donde estuvo la Sagrada Familia como la tenemos nosotros, fue así, perfecta como creíamos que era. Bueno, no sé si quieres decir algo. Sobre eso es muy interesante, porque la imagen que a veces nos llega de la Biblia y de los relatos bíblicos no vienen tanto por lo que leamos de los textos, sino de pronto por lo que vemos en las películas de Semana Santa, ¿sí? Y en esas películas y la interpretación de Hollywood es ver los personajes de la Biblia casi como levitando, ¿sí? Le faltan las alitas y el arpa y todo eso, casi como si no hicieran nada ni mataran una mosca. Pero cuando vamos a los relatos encontramos de todo, encontramos situaciones complejas, problemáticas, espantosas también, y ese es un principio interesante del mundo de la Biblia. Al mundo de la Biblia no se avergüenza de los errores, de los pecados, los muestra, y eso nos acerca un poco más a esos personajes, porque los muestra de carne y hueso, ¿sí? Y lo interesante aquí, cuando nosotros pensamos en familias modelo, de hecho la palabra modelo no está en la Biblia, ¿sí? La palabra modelo no hace parte del mundo bíblico. La palabra modelo viene en griego, se utiliza la palabra el paradigma, haciendo referencia a quienes saben de costura o de sastrería, al modelo o al molde que se utiliza para hacer los cortes de los vestidos. Esta palabra viene de tradición griega, más que todo desde la filosofía, incluso desde los relatos clásicos griegos. Ahí aparece, y por ejemplo en Platón, en el filósofo Platón, se va a ver el modelo como la idea perfecta frente a la cual nosotros somos por lo general imperfectos, ¿sí? En la Biblia no aparece esa idea de modelo. A veces cometemos el error de imponer esa comprensión más de la filosofía griega en el mundo semita, donde no encontramos esa realidad. No existen desde esa perspectiva las familias perfectas, pero lo decimos en el texto, lo que sí existen son familias que en medio de sus situaciones y de sus problemas, de sus luces y de sus sombras, se esfuerzan por discernir en ese caminar la voluntad de Dios y de reconocer a ese Dios caminando con ellos. Y aún a pesar de esas situaciones, e incluso gracias a esas situaciones, pues se encuentra que ellos son bendecidos por Dios mismo, desde esas realidades, ¿sí? El problema es que tenemos una idea desde el deber ser y se nos olvida que ahí en la realidad de la Biblia está un ser que es frágil, ¿sí? Por eso mismo no existe una realidad perfecta de familia, y quién de nosotros puede decir que la tiene, sino que es precisamente desde nuestra vulnerabilidad donde Dios actúa, desde lo más frágil donde Dios nos está salvando y nos está permitiendo salir al encuentro de las otras personas. Y voy a algo que comentaban anteriormente sobre el chat, la palabra comunidad y la palabra fe. La fe en el mundo bíblico, en hebreo, viene de la palabra emunaj, y de ahí viene la palabra amén, ¿sí? Amén cuando nos literalmente traduce esto es así. Así es, así es. Es decir, la emuná es la firmeza y el reconocimiento de la certeza, viene de yo estoy parado en algo firme. Imaginen la idea de la casa sobre la roca, pero no puede entenderse de un modo individual, siempre es una fe compartida. Nosotros no nos inventamos la fe, la heredamos de una comunidad. Y en el sentido de la fe bíblica, pues esa fe se acrecienta desde la familia misma, pero si bien se acrecienta en la familia, tiene su modo de expresión, es precisamente en el trato con quienes están afuera, ¿sí? En mi vida cotidiana yo demuestro qué tanto creo realmente, ¿sí? En el trato con otros, ¿sí? No simplemente por lo que yo oro o por lo que yo digo en el credo.
es por el modo como yo me trato con los demás. Ahí es donde se pone en juego y realmente se demuestra esa fe que yo tengo. Ahí es donde se pone en juego, ¿sí? Lo dice en la carta de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es el modo como yo trato con los demás y los acojo, como realmente se muestra ese creer realmente, ¿sí? La palabra creer, el verbo creer en español es muy interesante. La etimología viene del latín, está conformada por dos palabritas, la palabra cor y la palabra dare. ¿Qué es creer? Creer, la primera parte es cor, de ahí viene, por ejemplo, las enfermedades coronarias. De ahí viene la palabra recordar. ¿Qué es recordar? Volver a poner en el corazón. Es decir, ¿qué es creer? Es dar el corazón. Creer es ser capaz de entregar el corazón. Y uno no le entrega el corazón a cualquiera. Uno le entrega el corazón a aquella persona que le ha conquistado profundamente el corazón. Y eso es creer. Creer encierra la dimensión de familia profundamente, porque es que yo creo, la fe inicial no es una fe dirigida a una realidad que tal vez no veo como Dios. La fe empieza con las realidades que se perciben diariamente. El niño empieza confiando en el papá y por eso se lanza al saltar a él, porque sabe que el papá lo va a recibir. Es un dar el corazón que empieza desde esas realidades tan básicas de la cotidianidad que están en la misma familia. Desde la familia, por eso la familia es una escuela de la fe, es una escuela del creer, ser capaz de entender que yo puedo dar el corazón y sin sentirme defraudado. Ahí hay una escuela profunda y lo encontramos en la casa de Jesús, en la misma, el modo como Jesús cree en el Padre, se nota que lo ha aprendido desde su familia, incluso desde las realidades problemáticas de la familia, pero ¿qué familia la que él tiene? Qué bella familia. Y lo interesante en esa familia es que él quiere integrar en ella a todos los demás. Si ustedes van, por ejemplo, al final del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando ustedes encuentran el relato de Jesús ya resucitado y en su encuentro con María Magdalena, vamos a encontrar allá algo bellísimo. Dice en el capítulo 20, versículos 17 y siguientes, le dice Jesús a María Magdalena: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Mira esto, Jesús le dice: vete a donde mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Son sus discípulos, los propios discípulos. Él, el resucitado, está construyendo una familia que va más allá de esas relaciones de sangre. Mira que antes, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús les dice a los discípulos: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y ahora aquí el resucitado ya no los llama ni siquiera amigos, ahora los llama hermanos. Y eso es desde el creer, ¿sí? La conformación de una gran familia en torno al resucitado. Es el resucitado el que nos hace hermanos y hermanas, ¿sí? Eso es bellísimo, es una locura. Bueno, pero queremos escucharlo, seguir escuchando. Aquí nos embobamos escuchándote, Juan Alberto, de verdad qué maravilloso, qué conocimiento. Y Martica, muchísimas gracias, de verdad. Uno quiere siempre mostrar en la familia un modelo y nos da pena de pronto contar nuestras debilidades y heridas. Y en la palabra hoy tú nos aclaras que ellos también tuvieron familias con problemas, que eso es normal, que ahí es donde se presenta el Señor cuando uno se agacha y dice: mi familia es imperfecta. Entonces, qué bonito eso que nos deja de enseñanzas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y con mucho cariño. Y bueno, pues infinitas gracias damos. Aquí aprenderíamos mucho y nos quedaríamos muy felices y mucho rato escuchándolo y aprendiéndolo. Obviamente le entendemos claro el mensaje bíblico y el mensaje de la familia universal, y cuando Jesús incluso lo llamaban, dice: ahí te están esperando tus hermanos, tu mamá, que él dice: no, pues es que mis hermanos y mi mamá son estos, los que creen, los que están aquí. Es verdad que esa sea una familia que es la querida por Dios nuestro Señor. Bajo otros aspectos
de matrimonio, pues obviamente habrán culturas monogámicas o poligámicas, ¿cierto? Entonces seguramente tendrán un concepto, pero no por eso podríamos decir que son, digamos que los polígamos son con un concepto más amplio de familia. ¿O qué opinas sobre eso? ¿Ustedes qué opinan, Juan Alberto y Martica? Bueno, de hecho, en la investigación que se hizo sobre la antropología cultural del mundo de la Biblia, en el judaísmo antiguo la poligamia es vista de manera natural. Hasta el punto veíamos el caso de Salomón, imaginen 700 mujeres y 300 concubinas. ¿A qué horas gobernaba Salomón? ¿Sí? Incluso hay algunos estudios que afirman que incluso en tiempos de Jesús pudo haber algunos judíos que tenían más de una mujer. ¿De qué depende eso? Y lo encontramos también en otras culturas, en otras tradiciones semitas como las culturas árabes, en el Islam, por ejemplo, donde se permite la poligamia. De hecho, en una cultura que es colectivista, la poligamia, donde el honor es el valor fundamental, la poligamia muestra la capacidad de riqueza que tiene la persona hasta el punto de que puede sostener a más de una esposa y a los hijos que tiene con esa esposa. Entonces, lo que está en juego no es simplemente una relación esponsal, sino el prestigio que tiene, en este caso, el varón. Mira que la misma palabra poligamia hace referencia al varón que tiene muchas gamus, es decir, mujeres, ¿sí? Y hace referencia al estatus del varón, es decir, entre más mujeres pueda tener yo, pues más va a ser reconocido y más va a tener estatus la persona. Pero también es un llamado a la sensatez. Es interesante que aunque está permitido, no existen muchos casos. ¿Por qué razón? Porque la realidad de pobreza también y las circunstancias de opresión que en el contexto particular de Jesús está marcado por el dominio del Imperio Romano, hace que casi nadie o que sean muy pocos los que accedan a tener más de un matrimonio. Es decir, son muy pocos estos casos. Hay algunos estudios que se han hecho sobre el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, cuando habla de las vírgenes. Recuerden ustedes esta parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Hay algunos estudiosos que llegan a decir que tal vez ellas eran las esposas de este hombre que está saliendo al encuentro, que ellas están esperando. ¿Sí? Es un contexto de poligamia, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Pero realmente responde más, como lo decíamos hace un momento, a una estructura cultural que a una realidad que hiciera parte de la voluntad de Dios o que no lo hiciera. Es la mediación cultural la que está en juego aquí. No tiene nada que ver con algo querido o no querido por Dios, no. Aquí lo querido es la apertura a esa familia que, como tú muy bien lo acabas de hacer referencia, Luis Alberto, allá en el capítulo 3, versículos 20 y siguientes de Marcos, y quienes hacen la voluntad de Dios, ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas, en términos de Jesús. Se abre a esa perspectiva quien hace la voluntad de Dios. Algunos teólogos llaman a esto el paso de la familia biológica a la familia escatológica. La palabra escatología aquí hace referencia al reino de Dios. Todo el que busca hacer la voluntad de Dios, así no cree en Dios, pero que busca hacer el bien, que busca seguir a conciencia el bien de la humanidad, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana. Hace parte de la familia de Jesús. Muy bien. Olguita tiene la palabra ya, que levantó la mano. No, que no. Bueno. Sí. Gracias, bien. Yo creo que... Tiene toda la razón, Olguita. Olguita, pues le agradecemos mucho a Juan Alberto y a Martica por esta intervención tan agradable, tan rica, tan enriquecedora y que nos ha dejado pues muy nutridos y con unos conceptos ya más claros y más precisos. Y pues no habiendo más, le pedimos que cierre con el Magnificat para que le demos terminación entonces a esta excelente conferencia de ustedes, Juan Alberto y Martica. Bueno,
Los invitamos nuevamente a seguir haciéndonos conscientes de la presencia del Señor en medio de nuestras familias y en medio de esa gran familia. Pidámosle al Señor que nos ayude a construir esa gran familia en la que todos los seres humanos estamos involucrados. Por eso, con las palabras de Nuestra Señora en el Evangelio de Lucas, pues terminemos este encuentro en torno a su palabra. Digamos juntos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.